comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos. La última clase de la semanita, la clase de lenguaje y comunicación. Y ahora me están llegando todos, sí, ¿se escucha bien? Partimos la clase entonces, chiquillos. Espero que estén súper bien, que vengan. Yo sé que la semana el ritmo es agotador, ¿cierto? Pero tranquilidad, nos vamos con la clase de lenguaje. La clase de lenguaje del día de hoy, ¿cierto? Partimos revisando siempre lo que fue. Sí, ahora me dicen que se escucha bien. Ya, partimos revisando siempre lo que fue la clase anterior. La clase anterior denominada tipos de preguntas de comprensión de lectura 1. Si hay una 1, hay una 2. Y dijimos que estas eran las clases que eran las clases trampitas, ¿cierto? Las clases que nos están un poco hoy como ayudando, dando ciertos tips para resolver el ítem de comprensión de lectura. En la clase anterior vimos preguntas relacionadas a identificar lo que se afirma en el texto e identificar a qué se refiere una idea en el texto. Y esas preguntas, en el caso de las primeras de identificar lo que se afirma en el texto, estaban más o menos elaboradas preguntándonos: en el fragmento se afirma qué, en el texto se menciona qué, en el párrafo X, 1, 2, 3, 4, 5, Z, X, N, no sé, se afirma qué se afirma sobre, entre otras similares. Son preguntas relacionadas a información explícita en el texto, esa información que podíamos encontrar de manera simple, ¿cierto? Y que ojalá pudiésemos recordar sin estarnos demorando en devolvernos al texto y ver dónde está la respuesta a esa pregunta. Son preguntas simples, son preguntas sencillas, pero lamentablemente son las preguntas que no salen tanto en la PSU, precisamente por eso, ¿cierto? Porque son las más sencillas. Después, identificar a qué se refiere una idea en el texto. Tenemos la frase X se refiere a, la palabra X se quiere decir que, entre otras similares. Acá nos apoyamos desde la información explícita, ¿cierto? Para ir sacando ciertas inferencias. Siempre recuerden, chiquillos, cuando estamos haciendo inferencias nos estamos refiriendo a inferencias lógicas, a inferencias que podemos realmente extraer del texto, ¿cierto? No tomando en consideración nuestros conocimientos previos con respecto a él. Aparte que muchas veces nos hablan acerca de cosas que a lo mejor no necesariamente manejamos. En la clase anterior aparecieron varias preguntas varias palabras que no sabíamos bien qué era lo que significaban, así que ojo con eso, chiquillos. La inferencia que nosotros realicemos siempre en relación al texto, siempre. Después, ¿qué otro tipo de preguntas vimos? Interpretar la intencionalidad del autor. ¿Para qué escribió el autor esa frase o ese texto, qué sé yo? Y ahí encontrábamos preguntas del tipo: la tesis defendida por el autor del texto es, la razón por la que el autor se queja es, la intención dominante del emisor del párrafo es, con respecto al emisor, puede afirmarse que, entre otras similares. Acá también hacemos un ejercicio de inferencia, ¿cierto? Pero aquí apoyados no solamente de la información que nos presenta el texto, sino también, y aquí por primera vez aparece, la información que conocemos desde antes. Hemos dicho muchas veces, la PSU de lenguaje no mide conocimientos. Esas 15 preguntas que antes, hace algunos años, existían de conocimientos en relación al área de lenguaje y comunicación, ya no existen. Esas preguntas del tipo, ¿en qué enunciado se puede encontrar una metáfora? O, no sé, ¿cuál es el emisor del texto? Cosas así que eran más relacionadas al área, ¿cierto? O dónde está el canal de esta comunicación, cuál es la no sé, ese tipo de cosas ya no aparecen. Ya, pero igual nos teníamos que apoyar de esos contenidos para ir identificando, por ejemplo, acá en estas preguntas de interpretar la intencionalidad del autor. Y por último, también vimos una de las preguntas que más siempre genera controversias, que más siempre uno dice, pucha, ¿por qué no le achunté la pregunta? Porque utilizamos criterios que no son válidos. En el caso de identificar el título más adecuado para el texto, y ahí decíamos que, chiquillos, uno de los criterios que en este sentido no son válidos para identificar el título más adecuado del texto es poner el título que suena más bonito, más rimbombante, más poético, más literario para el texto que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque ese título que nosotros encontramos que es tan lindo, tan maravilloso, tan precioso, ¿cierto? No se relaciona tanto con el texto. Y porque hemos dicho varias veces, cuando hablamos de título nos estamos refiriendo al tema del texto, ¿ya? Ojo con eso, los títulos nunca se saltan. Y ahí encontrábamos preguntas del tipo: ¿cuál sería el título más adecuado para el texto leído? ¿Cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento leído? Entre otras bastante similares. Ya. Entonces, decíamos que esa fue la clase de la semana pasada, ¿cierto? Eran tipos de pregunta de comprensión de lectura 1. Nos vamos a
tipos de preguntas de comprensión de lectura 2. ¿Y qué vamos a revisar? Habilidades medidas por la PSU de lenguaje, ya la vimos en la clase anterior, pero la vamos a volver a repasar, precisamente porque esta vez ya no nos vamos a quedar en la base de la pirámide, sino que vamos a ir subiendo en dificultad. Y tipos de preguntas relacionadas a identificar el tema de un texto, determinar la función y la relación entre los párrafos, determinar el propósito del autor y finalmente evaluar el contenido de un texto. Veamos. Ya. Tenemos entonces las habilidades que mide la PSU del lenguaje. Esto ya lo dijimos, lo hemos dicho, venimos diciendo hace muchas clases anteriores, lo acabamos de decir. La PSU del lenguaje no mide contenido, sino que mide habilidades, las habilidades que vamos a ir desarrollando. Y aquí en esta pirámide que ya estuvimos viendo hace algunas clases atrás, ¿cierto? Encontramos las habilidades precisamente que son las que manifiesta nuestro amigo Demre, nuestro amigo que ahí está encargado de la PSU, del lenguaje, matemática, historia, todas las PSU, ¿cierto? Son las habilidades que el Demre manifiesta que nosotros debiésemos manejar al momento de realizar comprensión de lectura en el caso de la prueba. Estas habilidades van de menor a mayor. Extraer información explícita de los textos, percibir los estímulos con atención, es decir, fijarnos en el tema de la información explícita, la información que podíamos encontrar de manera fácil y rápida en el texto y que además, ojalá, información que pudiésemos retener en nuestra cabeza, no tenernos que estarnos devolviendo en el texto, porque recordemos, cuando estamos haciendo comprensión de lectura, lo ideal es que sea eficiente y eficaz, y eso quería decir que controlásemos el tiempo donde hacemos, es precisamente este ítem que es más de la mitad de la PSU en total. Después, interpretar información explícita e implícita de los textos, decodificar el mensaje, interpretar el sentido del texto. Y aquí ya nos encontramos con saber apreciar, saber identificar, saber extraer la información tanto explícita como la información implícita y además aprender, ¿cierto?, a interpretar los sentidos del texto o del párrafo o del fragmento que nos estén exponiendo. Y finalmente la habilidad más difícil, la diría que cuesta más, pero que al igual que las preguntas más sencillas, las habilidades más difíciles también son las preguntas que menos salen. Son aquellas habilidades relacionadas a evaluar información explícita e implícita de los textos y además evaluar y ser capaces de emitir juicios acerca del texto. El texto es correcto, el texto es incorrecto, qué tipo de información, la verdad es que esta no corresponde dentro de este tipo de texto, etc. La vamos a ir revisando precisamente la clase de hoy. La clase de hoy está dividida en estos, en el segundo y tercer escalón de la pirámide. Vamos, tipos de preguntas para identificar el tema de un texto. Antes de partir, se me había olvidado, nuevamente, al igual que la clase anterior, esta es una clase distinta, ¿cierto? Generalmente las clases están estructuradas a través del contenido, preguntas de la clase, ¿cierto? Preguntas en relación al contenido de la clase y finalmente sus preguntas. En estas clases, en esta clase, porque es la clase tips, ¿cierto? La clase dato, los ejercicios van a ir mezclados con la clase, así que, chiquillos, ahí tratar de ir participando en el chat. Yo sé que es viernes, así que debe haber harta gente en el chat. Ya, vamos, identificar el tema de un texto. El tema, ¿cierto? El tema, cuando nosotros estamos hablando del tema, tenemos que separarlo del tema de las ideas principales, no son lo mismo. El tema es aquello de lo que habla el texto, lo que el autor tiene la voluntad de abordar, representar o discutir, por lo que es posible identificarlo desde el título en adelante. Chiquillos, siempre hemos dicho, el título no se obvia. Hace rato, ¿cierto? Hace varias clases atrás, las clases que los chiquillos que no las hayan visto las pueden ver, ya están en YouTube, están todas las clases, desde la clase de la semana pasada hasta la primera, ¿cierto? Hemos dicho varias veces, aplicar estrategias de comprensión de lectura. En este momento nosotros todavía estamos haciendo el ensayo, ¿cierto? Estamos adecuándonos a nuestros propios ritmos para ir resolviendo, sobre todo a esas personas que todavía dicen, profe, no me alcanza el tiempo para resolver la PSU. Bueno, tenemos estrategias de comprensión de lectura precisamente para ir adecuándonos al tiempo. Y esa es una de las estrategias que vimos, es la del antes, durante y después de la lectura. Y en el antes, precisamente, nosotros siempre partimos por el texto. Aunque el texto nos aparezca al final, sobre todo de los textos que son fragmentos, nos aparece el título del autor, el nombre del autor, el título del texto y entre paréntesis, ¿cierto? Ponen un fragmento. Sobre todo en ese tipo de textos, insisto, donde el título aparece al final, no importa, lo leemos de los primeros. Siempre, siempre, siempre leer el título.
nuestro tema se va a formular en una frase lo más simple posible y sin información accesoria. Por lo tanto, para identificar cuál es el tema del texto, lo ideal, chiquillos, es además también identificar cuál es la idea principal. Estuvimos viendo también hace muchas clases el tema de cómo identificar ideas principales e ideas secundarias, cómo hacer síntesis de lo leído, anotar al margen, subrayar, destacar. Estuvimos viendo todos esos elementos precisamente porque a pesar de que tal vez enlentezcan nuestro proceso de lectura, ¿cierto? Porque tenemos que estar anotando al margen, porque tenemos que estarnos dando el trabajo de subrayar, es un súper buen trabajo para después, cuando tengamos que resolver las preguntas, no irnos directo al texto, sino que irnos a lo que nosotros mismos expresamos en nuestras ideas. ¿Ya? Así que, chiquillos, utilicen esas estrategias, les van a servir mucho porque se van a ahorrar tiempo. El tiempo que en el fondo perdemos, bien entre comillas, perdemos, ¿cierto? Realizando una anotación al margen o realizando subrayado el destacado, después lo ganamos en las preguntas cuando estamos respondiendo precisamente lo que ya sabíamos más o menos que nos iban a preguntar. Ya, preguntas de este tipo son: ¿cuál es el tema central de la estrofa anterior? En el caso, por ejemplo, de género lírico o de las canciones. ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Entre otras, bastante similares. Para los que aún, ¿cierto?, están ahí un poquito colgados con esta diferencia entre el tema y el texto, perdón, entre el tema y la idea principal, este mapa lo hemos visto ya muchísimas veces. Decíamos que el texto se compone de párrafo o párrafos, porque también tenemos textos que son solo un párrafo, ¿cierto? Y ese párrafo tiene una idea principal y varias ideas secundarias. Las ideas principales son la información central y la importante del texto. Y y a partir de ella podemos precisamente identificar la idea principal del texto en general, ¿cierto? Tenemos la idea principal párrafo por párrafo y además tenemos la idea principal del texto en general, de todo el texto. Y podemos también identificar el tema. Para identificar el tema nosotros tenemos que preguntarnos necesariamente de qué habla el texto. Y para separar tema de idea principal, podemos preguntarnos qué se dice en relación al texto. Listo, ahí está. Entonces, vamos a ir al tiro. Dijimos que esta era una clase distinta a las clases anteriores. Vamos a ir al tiro a un ejercicio para que esto quede más claro. Ya, este es un texto que aparece en el modelo de prueba PSU Lenguaje Proceso 2017. Entonces, este es un ensayo que liberó el DEMRE. En psu.demre.cl pueden encontrar todos los ensayos que ha liberado el DEMRE. Y este fue precisamente el que salió el año pasado. Vamos a leerlo. ¿Me veo? ¿No? Sí, se alcanza a ver. Ya. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva semi perdido. Con la fuerza que da el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer, por un lado, al conejo, por otro, al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después, ambos animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en que se demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Este es un texto, es una fábula, ¿cierto?, del conejo y del león de Augusto Monterroso. Entonces, la pregunta dice así:
¿cuál es el tema del tercer párrafo del texto leído? Si se fijan, entonces aquí no nos están preguntando por el tema de todo el texto, sino que se centra localmente en un aspecto del texto, en este caso el párrafo 3, ¿cierto? Y dice así, ¿cuál es el tema del tercer párrafo leído del texto? A. La reacción del león y del conejo al encontrarse. B. La actitud de cobardía adoptada por el conejo. C. La selva como espacio de encuentro animal. D. La conducta del león frente al conejo. E. La lucha desigual entre el león y el conejo. Vamos a volver a leer el párrafo 3. Fíjense, ¿de qué habla el texto? ¿De qué habla este párrafo? El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente, como era su costumbre, y hendió el aire con sus garras enormes. Eso sí. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. Estoy viendo sus respuestas. Me dicen que es la A. La mayoría está con que es la A. Otros dicen que es la B, que es la E. La mayoría optó por la A. Es decir, la reacción del león y del conejo al encontrarse. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo del texto leído? Y efectivamente, chiquillos, cierto es la alternativa A. La reacción del león y del conejo al encontrarse. Nos mencionan a los dos animales, por lo tanto no podía ser solamente uno u otro. En el caso de la B, cierto que nos dice la actitud de cobardía adoptada por el conejo, solamente nos estarían hablando del conejo. La selva como espacio de encuentro animal es muy amplio, ¿cierto? Podría haber sido una serpiente y el conejo, o una hormiga y el león, no sé, ¿cierto? Es muy amplio. La conducta del león frente al conejo, no necesariamente, dice que se enfrentaron uno al otro, por lo tanto no es uno por sobre el otro. Y después dice la lucha desigual entre el león y el conejo, eso se plantea después ya casi al final, por lo tanto, imposible que haya sido también la E. Efectivamente, entonces, la respuesta correcta es la alternativa A, la reacción del león y del conejo al encontrarse. Por ahí alguien está preguntando, Moisés está preguntando por qué no es la B. Vamos a volver a repetir. La letra B, ¿cierto? La actitud de cobardía adoptada por el conejo. La verdad es que nos queda corta esa alternativa como respuesta para decir cuál es el tema del párrafo o del tercer párrafo. Por lo tanto, por eso mismo, no puede ser la letra B. Ahí nos hablan acerca del león y del conejo. Por lo tanto, decir que es nombrar solo al conejo en la alternativa no es lo correcto. Por ahí Rafael dice, verdad es la A, rayos. Sí, rayos es la A. Ya. ¿Se entendió entonces, chiquillos? Muy clarita, una de las cosas que tenemos que tener súper claras porque son preguntas que van a salir en la PSU, ¿cierto? Preguntas de cuál es el tema del texto, cuál es el tema del párrafo, cuál es el tema del fragmento leído, van a aparecer. Y también van a aparecer preguntas del estilo, ¿cuál es la idea principal que aparece en este párrafo? ¿Cuál es la idea principal que aparece en otro párrafo? Por lo tanto, súper clara la diferencia entre tema e idea principal y cuáles son las preguntas en el fondo para reconocer una u otra. Ya, nos vamos entonces ahora con determinar la función y la relación entre los dos párrafos. Aquí estamos haciendo dos cosas. Determinar la función que cumple el párrafo en relación al texto y además determinar cuál es la relación que cumplen los párrafos entre sí. Cuando estamos haciendo esto, se trata de identificar la función que cumple un párrafo en relación al resto del texto o la relación que se establece entre las ideas que son expresadas en el primer párrafo aludido con las del segundo indicado, lo que acabo de decir. Entonces, tenemos que tener en consideración al texto como un todo, considerando que generalmente, ojo con esta palabra, generalmente, no es siempre, pero sí generalmente los textos presentan una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. En ese caso, de introducción, desarrollo y conclusión, ¿qué función cumple el párrafo que nosotros nos están preguntando, ¿cierto? Con relación al resto del texto y también qué relación se establece, por ejemplo, entre el párrafo 1 y el párrafo 2, o qué relación se establece entre el párrafo 5 y el párrafo 6. Por eso dice expresadas en el primer párrafo aludido con el de la segundo indicado. Preguntas de este estilo van a salir sí o sí, nos van a preguntar. ¿Qué relación existe entre el párrafo X y el párrafo Z? ¿Cierto? Entre el párrafo 1 y el párrafo 20, no sé. Y además, ¿qué función cumple el último párrafo del fragmento anterior? Entre otras similares. Dato.
Ojo con esto. Si nos presentan el texto completo, generalmente el último párrafo va a corresponder, va a cumplir la función de conclusiones, de ideas que se pudieron extraer a lo largo del texto, como una conclusión más. Así que ojo con eso. Son pequeños datos que se va dando en la clase de datos, precisamente. Entonces, ojo acá. ¿Preguntas de este estilo? Sí, van a salir. Se los doy por firmado. ¿De qué salen? Salen. ¿Por qué? Porque precisamente ahí nos están preguntando, o nos están tratando de adivinar, entre comillas, ese adivinar, si nosotros sabemos establecer la correcta función de los párrafos dentro del texto. Claramente ahí nos está preguntando por comprensión de lectura y en el fondo nos está preguntando si sabemos comprender o no. Pero además nos están preguntando qué función cumplen los párrafos. Es decir, nos están preguntando, ¿usted sabe leer? ¿Usted sabe escribir? ¿Podría ser capaz de escribir este párrafo y darse cuenta que en el párrafo 4 ocurre tal cosa? Son preguntas que van por debajo de la pregunta que en realidad nos están haciendo, nos están midiendo habilidades. Entonces, ejercicios. Dijimos que estas eran las clases donde los ejercicios aparecen mezclados. Ya, vamos. Módulo de prueba PSU Lenguaje Proceso 2017, el mismo texto que ya revisamos. Esta clase vamos a revisar 2 textos, igual que la clase anterior. Ya, vamos a leerlo nuevamente, sobre todo pensando en los que están llegando atrasados a clases. Dice así, vamos a ir más rápido, eso sí. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi perdido. Con la fuerza que da en el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales que comparó una y otra vez con las de los seres humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió a la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. 4. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Bien, pregunta. ¿Qué función cumple el cuarto párrafo con respecto a los otros párrafos del texto leído? En el cuarto párrafo, A. ¿Se cuestiona la información del tratado publicado por el psicoanalista? B. ¿Se explica el contenido del tratado escrito por el psicoanalista? C. ¿Se especifica la clave del éxito del tratado publicado por el psicoanalista? D. ¿Se subraya el protagonismo del león dentro del tratado del psicoanalista? E. Se postula la importancia del tratado para entender la conducta animal. ¿O qué será? ¿Qué será? Víctor nos responde súper rápido. Víctor es muy rápido, a pesar de que había dicho ahí que llegó tarde. Y nos dice que es la letra B. No sé qué dirán los demás. Permiso, chiquillos. La mayoría está diciendo que es la letra B. Sí, la mayoría va por la letra B. Parece que esta vez hay consenso. B sub C. Puede ser la B, pero puede ser la C. Ya, la mayoría está diciendo que es la B. Al parecer hay consenso en esta vez. O sea, o nos equivocamos todos o estamos todos en la razón. Ya, vamos a ver. Están diciendo todos que es la B. Vamos a ver, de aquí nos están preguntando, ¿cierto?, de qué habla el texto, de qué habla este párrafo 4, que decía, de regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado, en que demuestra que el león es el animal infantil y que el conejo es el más valiente y maduro. Vamos a ver, y efectivamente, chiquillos, todos se van para la casa con una estrellita en la frente, con la estrellita de lo logré. Efectivamente es la letra B, se explica el contenido del tratado escrito por el psicoanalista. Por ahí nos dicen B por sí sola. Efectivamente era la letra
B, se cuestiona, en el caso de la letra A, ¿cierto? Se cuestiona la información del tratado publicado por el psicoanalista, no se está cuestionando absolutamente nada. No le están diciendo que usted está mal, no están cuestionando nada. C, se especifica la clave del éxito del tratado publicado por el psicoanalista. No nos dicen que este tratado fue tan exitoso o por qué fue tan exitoso, así que tampoco. D, se subraya el protagonismo del león dentro del tratado del psicoanalista. No, insistimos, hablar solo del león o hablar solo del conejo en el caso de este tratado, ¿cierto? Nos queda pobre, nos queda muy corto, por lo tanto no puede ser solo uno de aquellos. Y después se postula la importancia del tratado para entender la conducta animal. Tampoco, ¿cierto? Porque de hecho a este psicoanalista se le ocurrió una idea muy divergente, muy nueva, muy extraña. Por ahí Alison dice, me enflorece, yo también me florezco con este resultado. Chiquillos, todos, toda la casa con estrellita dorada en la cabeza, porque todos efectivamente lograron sus 850 puntos simbólicos. ¡Yay! Sí. Bien. Ya. Chiquillos, qué rico. Todos efectivamente lograron identificar que la letra B, ¿cierto? Se explica el contenido del tratado escrito por el psicoanalista. Era la alternativa correcta. Profe, ¿y cuál sería el distractor a su opinión? En este caso yo diría que el distractor, el principal distractor, era la letra E. Precisamente la letra E. Se postula la importancia del tratado para entender la conducta animal. Porque aquí no está el tratado, ¿cierto?, del que nos habla Augusto Monterroso en su texto, es un tratado que al psicoanalista nomás se le ocurrió, ¿cierto? Es un tratado que él está postulando ahí que en realidad el rey de la selva, casi que el rey de la selva es el león, es el conejo y no el león. Así que se postula la importancia del tratado, yo creo que ese es el principal distractor de esta, en el caso de esta pregunta, ese. Ya, vamos a ver. Tercer tipo de pregunta de la clase del día de hoy, porque ya vamos en el séptimo tipo de pregunta en realidad. Determinar el propósito del autor. Cuando estamos tratando de identificar o de determinar el propósito del autor, en realidad lo que nos están preguntando, ¿cierto?, es fijarnos cuál es el propósito comunicativo del autor. Busca dar cuenta del objetivo de comunicación del autor. Para identificarlo, es conveniente identificar el tipo de texto al que nos enfrentamos. Y esto lo hemos dicho varias veces, lo vamos a ver en clases que vienen en muchísimas clases más todavía. De Rubén todavía nos queda tiempo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de tipos de texto, nos estamos refiriendo a si es un texto literario, ¿cierto?, con sus respectivas ramas de género lírico, género dramático, género narrativo, o si se trata de un texto no literario, y ahí nos encontramos con el discurso dialógico, el discurso expositivo, el discurso argumentativo, etcétera, o también, que es el otro tipo de textos que mide la PSU, los medios de comunicación masiva. Y ahí vamos a encontrar la noticia, la radio, el periódico, la entrevista, la crónica, etcétera. Entonces, generalmente dentro de los textos que nosotros encontremos, que nosotros vayamos leyendo, vamos a encontrar tres tipos de propósitos. El primero es el de entretener, el segundo el de informar y el tercero de persuadir o convencer. En el caso de la entretención, generalmente lo vamos a encontrar en los textos literarios. Recuerden que los textos literarios están mediados por la imaginación del autor. Están ahí para provocarnos precisamente ese goce estético, esa cosita rica de leer, de conocer nuevos mundos, de la imaginación, ¿cierto? De enfrentarnos a una época a través de los personajes, qué dicen los personajes, la complejidad, el nudo, la trama, el desenlace y todas esas cosas entretenidas que tiene la literatura, ¿cierto? Y también nos vamos a encontrar con los medios de comunicación masiva. Por ejemplo, en Internet nosotros no solamente nos informamos, solo tenemos más que el claro, también jugamos, también nos entretenemos a través de las redes sociales, compartimos fotos que también finalmente se transforman en textos, nos encontramos con la publicidad, que a veces la publicidad nos busca hacer reír, ¿cierto?, etcétera. Después, con el propósito de informar, vamos a encontrar textos del tipo expositivo, textos dialógicos y nuevamente también nos encontramos con los medios de comunicación masiva. En el caso de los textos expositivos nos vamos a encontrar principalmente con el tema de ensayos informativos, ¿qué más? Tratados, a ver, en este momento se me olvidó. También vamos a encontrar elementos como la información que nos entrega Wikipedia, etcétera.
Después, en los textos dialógicos vamos a encontrar los discursos, por ejemplo. Ahí también nos van a estar informando. Hay discursos que tienen netamente la función de informarnos, y los medios de comunicación masiva, por supuesto, a través de la noticia. Y después, persuadir y convencer. Lo dijimos en la clase anterior, persuadir y convencer no es lo mismo, pero sí están enfocados hacia el mismo lado, que en el fondo es que nosotros adhiramos, no sé, ya. Pero en el fondo, convencernos de algo a través de, ya sean o los sentimientos o los sentimientos. Y ahí nos encontramos precisamente con textos argumentativos, que los textos argumentativos la verdad es que son muy masivos. Los textos dialógicos, hay, por ejemplo, decíamos, los discursos, hay muchos que son para convencernos de algo. Y también los medios de comunicación masiva a través de la publicidad, cuando nos quieren vender a algo, o cuando quieren decirnos, ve este programa y no veas otro, etcétera, etcétera. Profe, ¿qué es el MCM? Medios de comunicación masivo, también conocidos como Mass Media en sus siglas en inglés. Ya, ahí están respondiendo también en el chat. Medios de comunicación masivo, MCM. Ya, preguntas de este estilo o preguntas de este tipo vamos a encontrar. En el fragmento se menciona tal elemento, ¿cierto? El elemento X, con el propósito de... El propósito del texto es, entre otras, bastante similares. Ya, nos vamos con el ejercicio. Por ahí nos dicen mínimo común múltiplo para MCM. No, aquí ya, ahí nos estaríamos perdiendo, ¿cierto? Si fuese el mínimo común múltiplo nos perdemos. Ya, ejercicio, y me voy a desaparecer un momento. Ah, no encuentro el este. ¿Dónde estás? Se me perdió el mouse. Ahí está. Ya, desaparecí. Desaparecí porque es necesario que veamos bien este afiche. Dijimos que aquí en el tema de determinar el propósito del autor, aparece mucho y aparece entre los tres tipos de elementos que pueden ser, ¿cierto? Elementos ya sea informar, convencer o persuadir o entretener. Aparece mucho el medio de comunicación masiva. En este caso nos encontramos con un afiche del antiguo CERNAM, ahora tiene otro nombre, pero antes era el CERNAM, ¿cierto? Servicio Nacional de la Mujer. Ya, y entonces acá tenemos a una señorita o una señora, una dama, ahí en blanco y negro, semidesnuda, al parecer está tapada por una silla, me da la impresión que es una silla, ¿cierto? Y dice, me empelota la violencia contra la mujer. Que te controle la plata del mes es violencia, ¿cierto? Y ahí sale el me empelota la violencia contra la mujer, sale súper destacado, sale con haciendo el contraste con el fondo negro de la imagen, sale destacado con rojo, y además la letra sale en negrita y en blanco. Ahí pregunta si es la jueza. Sí, es la jueza. Ya, entonces en este afiche, ¿cierto? Después nos dice, llama al CERNAM 800-104-008. Por otro costado, al costado me parece que es derecho. Bueno, ahí se alcanzan a ver, ¿cierto? A ese costado nos aparece el logo del Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile, y por el otro lado nos aparecen las redes sociales del CERNAM, para que no solamente llamemos al CERNAM, sino que también nos podamos comunicar a través de las redes sociales, que generalmente es más simple y a las personas les cuesta menos denunciar de esa manera, ¿cierto? Porque les da menos vergüenza. ¿Vergüenza de qué? No sé, no debiésemos tener vergüenza para denunciar la violencia, pero bueno. Ya. Entonces, ¿cuál es la finalidad del afiche anterior? ¿Cuál será la finalidad de este afiche que tiene que ver con los medios de comunicación masiva y además tiene que ver también con un discurso argumentativo? Chiquillos, fíjense, las intenciones del autor o las finalidades del autor no son 100% puras, aparecen ahí mezcladas. Ya, dice, ¿cuál es la finalidad del afiche anterior? A. Denunciar a un grupo de personas. B. Visibilizar y prevenir sobre conductas nocivas. C. Incentivar a colaborar en una campaña. D. Buscar adherentes a una ideología. E. Descolocar al público usando la imagen de un famoso. Vamos a ver. Angora Mulek preguntaba si faltaba una coma. ¿Dónde faltará una coma? Según él. O según ella, no sé.
Ya, esta vez no estamos tan coordinados. Algunos dijeron que era la C, pero nuevamente la mayoría está diciendo que es la letra B. Por ahí dicen, espere, profe, el lunar me distrajo. No se distraiga, pues. Y por ahí los que estaban diciendo que tenían sueño, chiquillas, es viernes, yo sé que tienen sueño, están cansados. Por ahí Oso nos dice que casi cree que es la E. Ah, no, casi pongo que es la E, pero era un distractor, creo. Angora nos dice que es la D. Ya, pero la mayoría dijo que era la letra B. Por ahí están apareciendo algunas A. Ya, vamos a ver cuál es la alternativa correcta. A ver quién se gana esta vez la estrellita de oro en la frente. Los que dijeron letra B se ganaron la estrellita en la frente. Profe, vuelva, ya vuelvo. Un momento. Efectivamente, chiquillos, es la letra B. Visibilizar y prevenir sobre conductas nocivas. Voy a aparecer otra vez. ¿Dónde estoy? Sí, ya voy a aparecer. Momento, que se me pierde el cursor. Ahí estoy, ya. Vamos a ver por qué es la letra B y por qué no es las demás que me decían que podría ser. Vamos a ver. Oh, me adelanté. Ya. Teníamos acá, ¿cierto? La figura de esta señora, de esta señorita, de esta dama, que para los que son chilenos, ¿cierto? Varios la conocen. Es una figura conocida de televisión, conocida como la jueza. Creo que tenía un programa en un canal de televisión abierta, ¿cierto? Y que era muy conocida porque en su programa hablan mucho de estos temas de violencia contra la mujer o de violencia en el matrimonio, ¿cierto? Hacia ambos lados, tanto de mujeres hacia hombres como de hombres a mujeres. O del tema de afiliaciones, perdón, del tema de asignaciones familiares, etcétera. Un montón de cosas que van más por el lado doméstico. Entonces, nos dicen ahí, ¿cuál es la finalidad de la ficha anterior? ¿Denunciar a un grupo de personas? No, ese afiche no está denunciando nada, ¿cierto? Sino que nos están diciendo tu denuncia en el caso de que veas algo medio extraño. Después dijimos que efectivamente era la letra B, de incentivar a colaborar en una campaña. Sí, podría haber sido, ese era uno de los grandes distractores que tenía este afiche. Incentivar a colaborar en una campaña. El tema es que incentivar a colaborar en una campaña, tenemos que hacer la diferencia acá entre el afiche propagandístico y el afiche publicitario. Las campañas generalmente destacado, son de índole publicitaria, son de índole monetaria. Y aquí no nos están vendiendo nada, pues nos están diciendo que ahí tenga cuidado con el tema de cómo se maneja la violencia, ya sea en el pololeo o en el matrimonio. Por lo tanto, no podría haber sido. Después, buscar adherentes a una ideología. Aquí no nos están demostrando ningún tipo de ideología, ¿cierto? Sino que una cosa de saber como persona. Y después, la E, que podría haber sido, ¿cierto? Porque también es uno de los distractores que tiene esta pregunta. Descolocar al público usando la imagen de un famoso. Y si yo no sé que esta señorita es famosa, si yo no la conozco, si yo vengo de otro país, o si yo no veo televisión, yo no sé quién diablos es esta señora que aparece ahí semidesnuda. Por lo tanto, descolocar al público usando la imagen de un famoso no puede ser correcta porque ahí ya están jugando con los saberes del receptor, y en este caso el receptor somos nosotros. Además dice cuál es la finalidad de la ficha anterior, descolocar al público usando la imagen de un famoso. Si yo no sé quién es, ¿cierto? Y si no me llama la atención que la señorita esté en semidesnudo, no sé. Pero ahí dicen, profe, ¿qué es nocivo? Nocivo es algo que nos hace daño. Ah, ya le habían contestado, pero eso es nocivo. Ya, por eso no es la letra E, chiquillos, ojo con eso, siempre presentes en el texto. Fíjense también que las preguntas están estructuradas de manera que no nos pregunten por conocimiento del mundo. Insisto, si yo no sé que esta señorita, ¿cierto? Que esta señora, no sé, o esta dama, ya, esta mujer, es famosa, la letra E hubiese pasado volando. Por eso mismo, la letra E no podría haber sido. Ya. Y el último tipo de preguntas de evaluar el contenido en texto. Estas son las preguntas que están en el top, ¿cierto? De la pirámide que vimos de habilidades que nos mide la PSU.
porque son las más difíciles de contestar, precisamente porque es la habilidad más difícil de desarrollar. Pero precisamente, considerando eso, que es una de las habilidades más difíciles, tampoco son las preguntas que más salen. No salen ni las más fáciles, que eran las preguntas de extracción de información literal, ni tampoco salen tanto las preguntas más difíciles, que son las de evaluar el contenido de un texto. Evaluar el contenido de un texto, entonces, evaluar, la palabra evaluar, va a suponer producir juicios valorativos en relación al contenido o la forma en la que está presentada el texto. Para responder a estas preguntas tienes que necesariamente conocer elementos estructurales de los tipos de textos. Y aquí nuevamente, chiquillos, aparece el tema de, ok, no entran contenidos en la PSU del lenguaje, pero es importante que los tengamos en la mente, ¿cierto? Que sepamos activar nuestros conocimientos previos, los conocimientos que nos entregó el colegio o los conocimientos que vamos a ir viendo, ¿cierto? Dentro de las próximas clases, en el tema de cómo se estructuran los textos. No es necesario, ¿cierto?, saber de manera acabada, por ejemplo, saberme todas las figuras retóricas, saber absolutamente todos los tipos de personajes que aparecen en los textos, no me sirve de nada, pero sí, por ejemplo, saber que el texto lírico tiene su verso, su estrofa, su rima, que el texto argumentativo tiene tesis, base, garantía, respaldo, o que por lo menos tiene tesis y argumentos, ¿cierto?, que el texto expositivo puede mezclar de alguna manera también la subjetividad en sus cosas, etc. Tengo que saber si algunos elementos de contenidos son importantes, por supuesto. Ese elemento que a lo mejor en el colegio no ha quedado tan claro y que muchos dicen, pero ¿para qué voy a aprender esto? Si no entra en la PSU. Entra precisamente en este tipo de preguntas. En las preguntas de evaluar nos están poniendo en juego preguntas de contenido. Insisto, no nos van a preguntar tal vez cuál es la palabra más adecuada para resolver esta metáfora. No, tal vez no nos va a aparecer, pero sí nos va a aparecer. Esta metáfora quiere decir transformar entonces de un tipo de texto o de un tipo de lenguaje, ¿cierto?, a otro. Entonces, preguntas de este tipo son: ¿el propósito comunicativo del emisor es? ¿La posición adoptada por el emisor del fragmento es? Las características leídas, ojo, las características del texto leído corresponden al género, entre otras similares. Entonces también nos van a preguntar, ¿este texto estará bien construido o no estará bien construido? Usted, señor que salió, señor o señorita, que salió de cuarto medio, ¿sabe realmente que este es un texto narrativo? ¿Y cómo se dio cuenta que era un texto narrativo? Exactamente, por ahí el oso nos dice, es bueno saber lo teórico tanto como lo práctico. Exactamente, es bueno saberlo. Ya, nos vamos nuevamente entonces con este afiche. Me voy a desaparecer un ratito para que lo volvamos a revisar. Tenemos ahí el tema del afiche publicitario, ¿cierto? Hemos dicho varias veces, afiche propagandístico, hemos dicho varias veces que los afiches propagandísticos, ¿cierto?, no tienen fines comerciales, pertenecen a dos mundos, pertenecen tanto a los medios de comunicación masiva a través de la publicidad y pertenecen también a los textos o al discurso argumentativo, porque ahí nos ponen en juego el tema de convencer o persuadir. Entonces ahí tenemos a la jueza, a esta llamada jueza, que efectivamente es abogada, no sé si es jueza, pero es una abogada. El tema de los colores, el uso, ¿cierto?, de la negrita en las letras. Me empelota la violencia contra la mujer. El contraste ahí fuerte también del tema de donde aparecen, dónde llamar o dónde acudir al CERNAM a través de las redes sociales o de los números de teléfono. Y finalmente, el tema de quién está llevando a cabo esta campaña, que era el antiguo CERNAM. Ahora tiene otro nombre, es un ministerio, pero no recuerdo cuál es el nombre. Ya, entonces ahí tenemos esa imagen. Y la pregunta dice así. Uy, tremenda pregunta para una ficha. ¿Qué función comunicativa cumple el eslogan "Me empelota la violencia contra la mujer" en relación a lo que muestra la imagen? A. Contribuir a que el mensaje que se señala bajo el eslogan sea más comprensible para el público mayoritario y así evitar malos entendidos. B. Mostrar la valentía de la mujer pública que aparece en la foto por atreverse a desnudarse para defender una causa justa. C.
Provocar la atención del público por medio de una reacción escandalizada a propósito de la imagen de una mujer desnuda. D. Llamar la atención del receptor por medio de la ambigüedad de la expresión coloquial me empelota en cuanto refiere desnudez e indignación. E. Sensibilizar al público sobre un problema que tiene alcances realmente dramáticos en nuestra sociedad. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué chiquillos en este? ¿Qué función comunicativa cumple el eslogan? Me empelota la violencia contra la mujer en relación a lo que muestra la imagen. Lo mínimo que tenemos que saber es qué es un eslogan. Entonces, el contenido nos va a ayudar igual a resolver cierto tipo de preguntas relativas a las habilidades que mide la PSU, en este caso la habilidad de evaluar. Aquí está más dividida. Nos dicen que es la D, nos dicen que puede ser la E, la C también, la B. Ah, aquí no todos se van a llevar la cuarta estrellita de la clase. B o D. Están entre la B, la D, la E. La B, mostrar valentía de la mujer pública que aparece en la foto por atreverse a desnudarse para defender una causa justa. La D, llamar la atención del receptor por medio de la ambigüedad de la expresión coloquial me empelota en cuanto refiere desnudez e indignación. Dicen por ahí también que es la E. Sensibilizar al público sobre un problema que tiene alcances realmente dramáticos en nuestra sociedad. Tati nos dice que es la A. Contribuir a que el mensaje que se señala bajo el eslogan sea más comprensible para el público mayoritario y así evitar malos entendidos. Ya, vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la letra D. Llamar la atención del receptor por medio de la ambigüedad de la expresión coloquial me empelota en cuanto refiere desnudez e indignación. Nos dicen me empelota la violencia de la mujer, contra la mujer, ¿cierto? ¿Y en qué aparece la postura de esta mujer que aparece en la imagen? Aparece, ¿cierto? Como coloquialmente o vulgarmente se conoce, en pelota. En los chilenos conocemos el estado de estar en desnudez como estar en pelotas. Entonces, la A dice, contribuir al que el mensaje que se señala bajo el eslogan sea más comprensible para el público mayoritario y así evitar malos entendidos. Lo que sale después es, que te controle con la plata del mes es violencia. Pero la verdad es que esa frase, ¿cierto? Que te controle con la plata del mes es violencia, no se relaciona en ningún caso con la imagen de esta señorita, ¿cierto? Desnuda, que dice en relación a lo que muestra la imagen, por lo tanto, no podría haber sido. B. Mostrar la valentía de la mujer pública que aparece en la foto por atreverse a desnudarse para defender una causa justa. Nuevamente, ¿cómo sé yo que esta mujer es pública? O de conocimiento. Mujer pública suena súper feo. De conocimiento público, vamos a decir. Porque mujer pública suena muy, muy, muy feo. Mostrar la valentía de la mujer de conocimiento público que aparece en la foto por atreverse a desnudarse para defender una causa justa. Y qué sé yo que esta mujer es una mujer de conocimiento público. Qué sé yo también como lector o como receptor que ella está defendiendo lo que se conoce como una causa justa. Ahí podría, incluso uno de los directores podría haber sido porque ella es jueza o es abogada, que eso sí lo es, ¿cierto? Está defendiendo una causa. Y si yo no sé que la mujer esa es abogada, si yo creo que simplemente es una modelo, etc. Por lo tanto, la letra B es un gran distractor. Después, C. Provocar la atención del público por medio de una reacción escandalizada a propósito de la imagen de la mujer desnuda. Actualmente, chiquillo, el tema de la desnudez, como que no... Lo ocupan hasta en las propagandas, hasta en las publicidades lo ocupan en los autos, lo ocupan en los perfumes y de repente uno ve, no sé, a Alexis Sánchez con tremendas joyas, con tremendas cosas y estaba vendiendo un perfume y uno dice, ¿y qué tiene que ver todo ese lujo que mostraron con el perfume? ¿O qué tiene que ver el perfume con Alexis Sánchez si el perfume ni siquiera se llama Alexis Sánchez? Entonces, provocar la atención del público por medio de una reacción escandalizada a propósito de la imagen de una mujer desnuda, no. Y la letra E, que tampoco era correcta, sensibilizar al público sobre un problema que tiene alcances realmente dramáticos a nuestra sociedad. La verdad es que está explicando el eslogan, por lo tanto, no podría haber sido la letra E.
Y finalmente, llamar la atención del receptor por medio de la ambigüedad de la expresión coloquial me pelota en cuanto a esa expresión refiere dos cosas, ¿cierto? Que me enfurece y además, en el caso ahí dice indignación, y además para nosotros significa también desnudez. Están haciendo un juego muy típico del tema de los eslogans. Los eslogans siempre son frases que a nosotros se nos quedan muy grabadas en la cabeza, son frases cortas, frases que llaman y apelan rápidamente a la atención del receptor. Por eso mismo, la alternativa correcta era la letra D y no la letra B, que nuevamente fue uno de los distractores que apareció ahí relacionando a esta mujer como que todo el mundo la conociera, pero en realidad ese conocimiento del mundo no alcanza para todos porque tal vez algunos no ven televisión o no tienen acceso a la televisión, que también podría ser, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, la letra B no podría haber sido, que ese era uno de los grandes distractores que aparecía por ahí. Estaban preguntando qué significa ambiguo, que se puede interpretar de dos maneras o que tiene la posibilidad de ser interpretado de 2, 3, 4, 5 maneras. Eso significa ambiguo. Ya, chiquillos, entonces, resumiendo. Ay, se me perdió el cursor. Ya, resumiendo. Preguntas para identificar el tema de un texto. Nos van a salir preguntas similares a: ¿cuál es el tema central de la estrofa anterior? ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Y aquí dijimos, ojo con esto, tenemos que saber identificar súper bien la diferencia entre tema y la diferencia que tiene el tema de la idea principal del texto. Ojo con eso. Después, determinar la función y relación entre los párrafos. ¿Qué relación existe entre el párrafo X y el párrafo Z o el párrafo N? Da lo mismo, el párrafo 1, 2, 3, 4, 1000. ¿Qué función cumple el último párrafo del fragmento anterior? Y ahí dimos el tip dentro de la clase de tip, ¿cierto? Dijimos que si el texto aparece completo, los últimos párrafos generalmente nos van a presentar información relativa a la conclusión, o los primeros párrafos a la introducción, los párrafos que están más centrales al desarrollo, obvio. Así que ojo con eso. Y aquí teníamos que saber también, entonces, saber estructurar un texto, saber que el texto se componía de introducción, desarrollo y conclusión, generalmente. Después, determinar el propósito del autor. En el fragmento se menciona tal cosa con el propósito de... El propósito del texto es, entre otras similares. Y ahí dijimos que los textos generalmente tienen tres grandes propósitos, que era informar, entretener y, finalmente, convencer o persuadir. Y que esos eran los propósitos que en la mayoría tenían los tipos de discursos, los tipos de textos, que eran los tres que van a entrar en la PSU, que eran textos no literarios, textos literarios y los MCM o los medios de comunicación masiva. Y finalmente las preguntas que eran más complejas: evaluar el contenido de un texto, saber si el texto estaba bien construido, ¿cierto? El propósito comunicativo del emisor es, la posición adoptada por el emisor del fragmento es, las características del texto leído corresponden al género, entre otras similares. Ya, tíos, terminamos la clase de tips dentro de los tips. Y nos vamos a la sección favorita de los niños de Puntaje Nacional, que es la sección de las preguntas. Veamos. Tíos, preguntas por aquí, preguntas por allá, preguntas por acullá. Preguntita. Oh, no hay preguntas. No hay preguntas, al parecer. Por ahí el oso nos dice, yo nunca vi televisión porque era fome. Sí. Exactamente. Hay gente que no ve televisión, entonces ¿cómo vamos a ver? Una pregunta nada que ver. ¿Cuáles son los personajes arquetipo? Son los personajes que generalmente te presentan estereotipos sociales o estereotipos que se van dando a lo largo de las historias. Por ejemplo, el estereotipo de la bruja, que generalmente responde a estereotipos femeninos, ¿cierto? Un estereotipo que se va dando a través de la literatura de manera universal. O la mujer rebelde, ¿cierto? Que también son estereotipos que se van dando a través de la literatura universal. Ya entonces tienes, por ejemplo, a Hermione Granger, ahí sí,
a la Katniss Everdeen, tienes la protagonista de Divergente y un montón de personajes que tienen características rebeldes, o al Don Juan, que es el personaje que generalmente conquista a todas las mujeres, o al viejo sabio, que es el viejo que generalmente guía al héroe de la literatura o del texto que estés leyendo. Y entonces tenemos a Dumbledore, a Gandalf, etc. Esos son los personajes arquetípicos, son personajes que se van repitiendo. Veamos. ¡Ay! Se me perdieron. Aparecieron un montón de preguntas de repente. Profesora, ¿ya pasó conectores? No. Partimos la próxima clase con conectores. Me están haciendo preguntas. Nada que ver con la clase. ¿Cómo es que el pato Donald tiene sobrinos si no tiene hermanos? ¿Cómo sabemos que no tiene hermanos? Víctor, uno siempre es niño de corazón. Ahí uno dice, yo no soy niño, tengo 29 años. Uno siempre es niño de corazón. ¿Por qué tan pocos puntajes nacionales en lenguaje comparándolos con matemáticas según usted? Según yo y según la estadística. Porque la estadística demuestra que efectivamente hay menos puntajes nacionales en lenguaje. Tiene que ver con el tema de que el lenguaje es precisamente... uno se confunde mucho. No es como la matemática o la ciencia que es exacta. E incluso la historia, ¿cierto? Que cuando nos preguntan por un hecho es exacto. Acá como nos miden habilidades, van variando. Por eso aparecen menos puntajes nacionales. Ahora, ojo, se da también que los puntajes nacionales en la PSU de lenguaje son mayoritariamente femeninos. Porque las mujeres aprendemos a hablar antes y tenemos más desarrollado el tema del lenguaje. Pero eso lo dice la estadística, no es algo... una cosa de sesgo. Ahora, sesgo sí se da en el caso de la PSU de matemáticas, donde se ha comprobado, empíricamente, se ha comprobado que los profesores prefieren enseñarles a los varones que a las damas. Por lo tanto, hay menos puntajes nacionales. Hay muchos más puntajes nacionales en matemáticas, sí, pero dentro de esos puntajes nacionales la mayoría son varones más que mujeres. Así que eso es algo que tenemos que saldar como sociedad. Veamos. Profesora, ¿ya pasó conectores? Nuevamente, la próxima clase parto con conectores. Ay, me perdieron las preguntas. ¿Cuántas clases llevan ya? Si no me equivoco, llevamos 11. 10 u 11. Moisés se está enojando, dice que es feo, los hombres también pueden. Por supuesto que también pueden, si aquí no estamos diciendo que no. Yo no he hecho en ningún caso, estoy diciendo lo que demuestran las estadísticas. Y las estadísticas no mienten. A no ser que sean alteradas. Ojo con eso. Están preguntando a qué hora es la clase. La clase empieza a las 5 de la tarde, a las 17 horas, y son todos los viernes. Es la última clase de la semana y es la clase más entretenida. Ya veamos, ¿alguna pregunta más? Profe, entonces ya terminó la clase. Aún no digo chao. No ha terminado. Estoy en las preguntas. Estoy dando algunos minutitos más. Pero sí, la clase como tal, con contenido, terminó. Estamos resolviendo preguntas. Y a mí sus preguntas, chiquillos, no es solamente que a mí me entretenga responderlas, sino que también ayudan para ir estructurando en las clases que siguen. Varias veces lo hemos hecho de esa manera. Profe, estoy trabajando por turnos y no puedo ver las clases. Puchi, Víctor. Pero sí, las puede ver por YouTube. Las puede ver después, ahí la grabación. Mónica Lobos dice, profe, supongo que algo me preguntó y me lo salté. Mónica, no sé qué me preguntaste. Ah, ahí está, ahí yo lo encontré. Profe, ¿puede ser mejor leer las preguntas y después el texto como para cortar tiempo? No es buena estrategia, lo hemos dicho varias veces. No es buena estrategia porque en el caso, por ejemplo, de las preguntas de índole textual, que son las preguntas más fáciles de responder, vas a tener que empezar a buscar párrafo por párrafo lo que te dice el texto y de ahí responder. Después va a salir otra pregunta y nuevamente vas a tener que acercarte al texto y responder.
es pérdida de tiempo, no es una buena estrategia. Ahora, si te resulta, perfecto, pero yo no lo recomiendo. Profe, en la anterior podría haber sido C debido a que algunos no tienen TV y pueden escandalizarse, así que no es un argumento válido el de Alexis Sánchez. Hoy no estoy entendiendo, no entiendo el razonamiento gran Z. No entiendo qué tiene que ver Alexis Sánchez. Sí que algo dije de Alexis Sánchez con respecto a la publicidad y todo el lujo y que después sale vendiendo algo nada que ver. Pero no sé. Profe, aunque fuera bien famoso como Michael Jackson, ¿no valdría eso de usar la fama para impactar algo así? El recurso de la fama se utiliza, sí, se utiliza, no es un recurso que no se utilice. En este caso lo estamos invalidando por el tipo de preguntas que se estaban haciendo. Ya, pero el recurso de la fama es un recurso que se utiliza sobre todo en argumentación y generalmente se utiliza como una falacia, más que como algo correcto. Las falacias son mentiras o pensamientos que no son claros dentro de la argumentación. Y el recurso de la fama generalmente es un recurso que no es válido. Por ejemplo, que nos salga una doctora vendiendo productos para el estreñimiento, ¿cierto? Es perfecto, porque la doctora sabe, sobre todo si por ejemplo es gastroenteróloga, qué sé yo, o en el caso de un varón, da lo mismo, pero un doctor que tenga que esté relacionado a ese ámbito. O en el caso de los dentistas, ¿cierto? Que salen vendiendo pastas de dientes o dentríficos. Perfecto, ningún problema. Pero si nos sale la Cecilia Boloco, o nos sale nuevamente Alexis Sánchez, o nos sale Rafael Aranet, no sé, el que sea, alguien de la televisión, Michael Jackson, Britney Spears, quien sea, no es adecuado. Porque él no es una figura de autoridad. Es una figura de autoridad tal vez para algunas personas porque lo siguen su carrera, etcétera. Pero la verdad es que ese recurso no es válido y se considera una falacia. Así que, aunque sea Michael Jackson, aunque sea el Papa, no importa. A ver. Profe, la otra vez hice un ensayo de lenguaje en Santo Tomás y no me faltó tiempo. ¿Lo habrá hecho? Cuéntenos, Marcelo, cuéntenos. ¿Lo hizo con la estructura que hemos estado revisando en las clases anteriores? De resolver la mitad de comprensión de lectura, después los conectores, después de plan de redacción y después la otra mitad de comprensión de lectura. Marcelo, cuéntenos, antes de que acabemos la clase. Profe, me recomiendo una guía buena en mi trabajo, el internet. Es lento, pero tengo mucho tiempo para leer. ¿Cómo una guía? ¿Guía PSU? ¿O lectura porque sí? Ay, se me están saltando las preguntas. Hice lo que había dicho de pasar de un ítem a otro. Marcelo, perfecto, qué bueno que sirvió el ejercicio. Ven, chiquillos, Maggie y Marcelo es la prueba empírica de que se puede. Se puede ahorrar tiempo con ese método. ¿Cómo puedo mejorar mi comprensión y escritura y caligrafía? Para caligrafía, así como cuando uno era chiquitito y hacía, nos pasaban un cuaderno de caligrafía y escribía y no se tenía que salir de la línea, etcétera. Esa es para la caligrafía, aunque es un método muy antiguo, es un método muy bueno. Así que si Angora Mulek quieres mejorar tu caligrafía, cuaderno de caligrafía. Ahora, si escribes muy enredado, también trata ya de no escribir como te enseñaron en el colegio precisamente con la caligrafía de las letras unidas, sino que trata de utilizar otro tipo de letra. ¿Cómo puedes mejorar tu comprensión? Hemos visto, esta ya es la última clase, estuvimos estirando la comprensión de lectura, ¿cierto? Así que estuvimos viendo varias clases de comprensión de lectura. Aplicar estrategias, fijarte cómo están encadenados los conceptos en el texto, etcétera. Y con respecto a la escritura y la caligrafía, eso, lo que estaba diciendo hace un rato. Ay, se me perdieron las preguntas. Comprensión lectora silenciosa. No sé.
ver, a ver. ¿Da algún consejo práctico diario para mejorar la comprensión lectora? Leer todos los días aplicando la estrategia del antes, durante y después. ¿Es lento? Sí, es lento, pero todavía nos estamos entrenando, todavía nos falta tiempo, estamos en mayo, podemos lograr la meta de aquí a septiembre, octubre, y de ahí en adelante ya prepararnos de lleno al tema PSU, ya ejercitando las habilidades que hemos ido ganando. Leer todos los días a través del antes, durante y después de la lectura. Reconocer cuáles son nuestros malos hábitos lectores y evitarlos. Los vimos durante clases anteriores. Fueron de las primeras clases que vimos, no me acuerdo exactamente el número, pero lo vimos. Y además, fijarnos cómo están estructurados los textos. Ir haciendo resúmenes al margen del texto, ir marcando, ir subrayando, todas esas cosas que sí, son lentas. Pero recuerden, chiquillos, que todavía nos estamos entrenando, así que funcionan. Así que, mi estimada Bárbara, consejo práctico de lectura diaria, ¿cierto? Para mejorar la comprensión de lectura. Eso. Profe, tiene que darnos tips en plan de redacción, por favor. Por supuesto, lo vamos a hacer. ¿Con cuántas saco 600 puntos aproximadamente en lenguaje? No tengo idea. Martín, no sé. Pero hay escalas, puedes revisarlas en internet. ¿Qué es PSU? Prueba de selección universitaria. 198 días, PSU is coming. 198 días, rayos. Profe, ¿es recomendable leer en lugares como la micro o el metro para aprender a concentrarnos? Si ya tienen la habilidad, sí. Si no tienen la habilidad, no. Depende, todo depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende. Si ya tienen esa habilidad, perfecto, no hay ningún problema. Pero si no, no lo hagan. No lo recomiendo. Desarróllenla y después pueden hacerlo. Se me perdió el cursor. Ahí está el cursor. Ya. Chiquillos, mis estimadísimos, mis estimados, mis queridos, es día viernes, se viene un fin de semana. Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten y descansen. Ya, nos vemos la próxima clase. Entonces, ¿la próxima clase de qué es? De conectores. Vamos a partir ya con el primer ítem de la PSU, ese ítem que tiene solamente 10 preguntas y que dijimos que lo ideal es demorarnos 1 minuto por pregunta y nada más que eso. Chiquillos, nos vamos. Cuídense, pórtense bien. Connie Catalán, me alegro por tu noticia, profe, gracias a sus clases saqué y subí 606 puntos. Me alegro un montón, Connie. Chiquillos, que estén bien. Nos vemos el próximo viernes a las 5. Recuerden, todas las clases ya en YouTube para que las puedan revisar. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Un beso. Chao, chao.